Ahí está. Bien. Vamos a tener esta visual durante todos los videos. La presentación es el único que me da cringe, pero bueno, nada. Para que sepan que no están hablando con unas manos. Bueno, vamos a hacer el 2F rápido. Acá me van a tener que creer un par de cosas. Yo después voy a explicar suma de fracciones y propiedades, pero ahora mismo me van a tener que creer porque, bueno, si me pongo a explicar suma de fracciones ahora no terminamos nunca más. Lo voy a explicar dentro de unos minutos. Bien. Bueno, en cuestión de qué es lo que hay que hacer, del Normal Life de matemáticas. En cuestión de qué es lo que hay que hacer primero, en realidad depende de lo que vos quieras hacer primero. Yo podría pasar este 6 para el otro lado, multiplicar por el 4. Lo que sí tengo que ver es que hay un orden, ¿no? Saben que hay un orden operativo. O sea, por ejemplo, yo acá arriba tengo una operación de resta que tengo que resolver antes de poder resolver el 6. Porque el 6 está dividiendo a una resta. Entonces, tenés que resolver primero la resta para después el 6. Acá lo mismo. Yo podría distribuir el 4 a los tres términos. Se puede. ¿Se entiende? O sea, yo podría empezar por donde quisiera, siempre y cuando respete el orden operativo. El orden operativo es el típico de que primero se resuelve la suma, después el producto, después las potencias. En este caso, en la guía está resuelto, creo, supongo, hecha las restas primero, para hacer algo sencillo. ¿Cómo se suman dos fracciones? Lo vamos a ver dentro de un rato. Ahora lo voy a hacer directamente, para que se hagan una idea. Acá tengo dos denominadores distintos, así que voy a tener que afectar a los numeradores, o sea, el numerador por el denominador contrario. Y a los denominadores multiplicarlos entre sí. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a juntar a los tres fracciones bajo un mismo denominador. En este caso, el denominador común entre todas, entre 3, 1 y 2, es 6. El valor común es 6. Y ahora, tengo que afectar a los numeradores por lo que le falta para hacer 6. En este caso, es un 3, para hacer 6 hace falta un 2, a multiplicarlo por 2. Así que al 1 lo multiplico por 2. Acá hay un 1, porque no hay nada. Para que sea un 6, lo tengo que multiplicar por 6. Y acá hay un 2, lo tengo que multiplicar por 3. Y ahora puedo empezar a hacer acomodos. Esto es todo suma de fracciones, ¿eh? O sea, no hice nada extraño acá. Simplemente sumé fracciones. Entonces, ¿qué puedo hacer acá también? Este 6 puede pasar para el otro lado multiplicando, porque está dividiendo. O sea, como divide a todo, lo puedo pasar del otro lado multiplicando a todo.
Podría. Y aprovechar que el 6 y el 6 se pueden cancelar porque están multiplicando y dividiendo. De acá distribuyo el 4, distribuyo el 3, me queda 4x más 4 menos 6x menos 9. Y acá me quedaría 2 más 6x menos 3x más 3. El 12 que tengo acá lo puedo pasar para el otro lado también, a multiplicar. Cosa que me quedaría todo esto por 4 por 12. Bien, acá puedo hacer sumas. El 4x con el 6 se restan, entonces me queda menos 2x. Y el 4 con el 9 se suman, porque menos menos es más. ¿Sí? 13. Acá tenemos el 6 con el 3 se restan, me quedaría 3. Y el 2 con el 3 se restan, entonces me quedaría menos 1. Y acá 48. ¿No? Distribuyo el 48. 48 por 3, ¿cuánto es? 144. El 48 lo distribuyo acá y me queda 144. Y acá me queda menos 48. Y ahora agrupo variables por un lado, números por el otro. Paso el 48 a sumar, me quedaría 13 más 48 igual a 144x más 2. 48 más 13 serían 61. Y del otro lado, 146, perdón. O sea, 61 sobre 146 sería x. Y ahí termina el ejercicio. Igual este es un proceso. O sea, si ustedes quieren resolverlo de otras maneras, se puede. No es el único camino. Mismo creo que en la guía no lo hizo así tampoco. No, podía ser pasar 144 para el otro lado. Yo decidí que me quedaran todos positivos. O sea, por eso pasé este para acá que me queda positivo y este para acá que me queda positivo. Pero si vos querías hacerlo al revés, no hay problema, te va a quedar todo negativo y después se va a simplificar. Menos 61 sobre menos 146 se vuelve positivo. ¿Por qué 61? 13 más 48 son 61, creo. Bien. Bueno, pero esto para que vean que, a ver, los ejercicios, si le ponen maña, no son difíciles. Igual esto suma de fracciones, voy a explicar ahora. Bien, vamos a empezar la explicación de la materia, así no se nos atrasa todo. No, es que el fibrón me está dejando a pata.
Exacto. Esto es un 48. Y mi 44 se parece mucho. Pero bueno. Eh, nada. Como iba diciendo, eh, vamos a hablar sobre matemática. Sí, lo hacemos ahora total, el 2D. ¿El 2D? ¿De qué hablan? Es una suma de fracciones simplemente. Lo hacemos ahora cuando terminemos el tema. Si no, no llego con los tiempos. Igual si no, después me podés preguntar por privado, no hay problema. Bien, hablemos de matemática. La matemática que nosotros conocemos hoy en día no es la misma matemática que empezó desde el principio de la humanidad. En la antigüedad, cuando se desarrolló la matemática y las distintas civilizaciones iban generando su concepto de matemática, hubo distintas propuestas. La propuesta que empezó siendo la propuesta formal de matemática fue la propuesta griega con los elementos de Euclides. A partir de ahí se empezó a desarrollar geometría, después se empezó a desarrollar aritmética, hubo un montón de intercambios entre civilizaciones. Nada más para empezar, tenemos números que son árabes, los arábigos, y el sistema de numeración que usamos también, que era diferente depende de dónde estés geográficamente hablando, porque cada civilización tenía su idea de matemática. Pero lo más normal era que la matemática tuviera un uso práctico. Bien. Entonces, por ejemplo, los chinos tenían matemáticas, sí, pero lo usaban ¿para qué? Para construir cosas. Lo mismo que los egipcios tenían matemáticas, sí, pero ¿para qué lo usaban? Para construir cosas, o para ser prácticos. Los que se pusieron a desarrollar matemáticas así a nivel teórico fueron los griegos en su momento, impulsados por otras civilizaciones. Tampoco es que los griegos se llevaron, son la cuna, pero es como en la filosofía. ¿Tienen la cuna de la filosofía? Sí. ¿Nació la filosofía en Grecia? No. O sea, eh, va por ese lado. Y hace unos 500 años, o un poco menos, se cambió toda la geometría, o sea, todo el concepto que teníamos de matemáticas se tiró a la basura y se creó un nuevo sistema, que es el que usamos actualmente. El sistema de grupos. O sea, hasta hace 500 años todo lo que no salía de un triángulo, o todo lo que no se podía medir, o todo lo que no tenía una medida exacta, no era verdad. No existía y era como absurdo. Se dejaba como absurdo y no se podía resolver. Esto cambió. El primero que desarrolló toda esta teoría fue Gregor Cantor, que si quieren leer un poco de él es muy interesante ver su biografía. Eh, lo pueden encontrar todo en Google, ¿eh? No hay nada muy oculto. Y empezó a plantear que existía más matemática de la que nosotros estábamos haciendo. O sea, existían cosas que no eran basadas en geometría. ¿Por qué tengo que basar en geometría mi vida? Y entonces empezó a desarrollar una teoría de conjuntos, que es la que nosotros actualmente adoptamos como matemática verdadera. ¿Existen otras matemáticas? Sí, existen otras matemáticas, así como existen otras geometrías y como existen otras ramas de conocimiento. Pero nosotros estamos adoptando esta porque es la más aceptada generalmente. Entonces, ¿mañana puede existir otra matemática? Sí. Puede ser que haya otra matemática generalizada que sea mejor que la teoría de conjuntos y haya que salir a aprenderla. ¿Se entiende? Mismo nuestra escritura matemática es diferente a la escritura matemática que tenían en la antigüedad. En la antigüedad eran todas palabras, no usaban números casi. Y ahora son todos números y casi no se usan palabras. Se usan símbolos extraños incluso que se fueron desarrollando para simplificar la vida. Que después vamos a ir viendo un par de símbolos extraños. Entonces, ¿cuál es la teoría principal que tenemos ahora? Es esta teoría conjuntista. ¿Y qué es lo que dice la teoría conjuntista? Bueno, en un principio vamos a desarrollar los primeros números que salieron, o sea,
toda la historia de la humanidad salieron unos números primeros que otros. Salieron los números naturales, del conjunto n. El conjunto n es el conjunto que yo uso para contar. Mismo en muchas civilizaciones se usaba un conjunto n acotado donde tenías 3 variables. Pero nosotros, formativamente, lo que decimos es que este conjunto es el que se usa para contar normalmente. Ahora, los elementos de este conjunto n, si se usan para contar, ustedes pueden inferir, ¿no?, que si yo tengo un grupo de objetos iguales, siempre objetos iguales, tengo un grupo con varios objetos iguales, ponele, el cardinal que representa este conjunto, o sea, la cantidad de elementos que hay, es el cardinal. Son 6 elementos. Tengo 6 puntos dentro de mi conjunto. Entonces el cardinal de este conjunto es 6. Y esto es el número 6 que nosotros tenemos mentalmente aceptado. Si nosotros pensamos en 6, pensamos en su mayoría en 6 elementos. Esa es la definición básica de un número. Un número representa el cardinal de un conjunto de objetos que son iguales. Entonces acá nace el principio de los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son estos números que se usan para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y así son números naturales. Más adelante los llamamos enteros positivos, porque después ya podemos definirlos con otras características. Pero ahora mismo son números que se usan para contar. Mismo muchas civilizaciones actualmente, o sea, no civilizaciones avanzadas tecnológicamente, sino tribus, por ejemplo, utilizan 3 de estos números. El 1, el 2 y el muchos. O sea, existen civilizaciones que no cuentan más de 2. ¿Por qué? Porque no es práctico. O sea, práctico es decir, tengo un objeto, tengo 2 objetos, o sea, ya no tengo uno, sino que ahora tengo 2 que son iguales, y después tengo muchos. Y ya está, tengo muchos. ¿Cuántos? Bueno, habrá que ponerse a contar, pero son muchos. No son ni 1 ni 2. ¿Se entiende? Este es un tipo de conteo básico que nace de la humanidad. O sea, nosotros podemos distinguir muy bien entre 1, 2 y muchos. Hay estudios psicológicos sobre esto, incluso, que son muy interesantes. Pero bueno, no viene el caso. Entonces, estos son el conjunto de los números naturales. Son infinitos. A usos prácticos siempre vas a encontrar un n más 1. Pero hay una discusión acá. Si hay un debate en matemática, no es un debate que estén matándose entre los matemáticos, pero sí es un debate muy interesante que es si el 0 es parte o no del conjunto. Porque existen 2 posturas. La postura historicista y utilitarista, que dice que no, que el 0 no pertenece al conjunto, porque sencillamente decir yo tengo un grupo con 0 objetos es que no tenés un grupo. Por lo tanto, no hay nada. Ergo, el 0 no existe. El primer grupo que vos podés armar es con un objeto. Pero acá existen otras personas que son los algebristas o los analistas que te dicen que el 0 sí tiene que pertenecer. Porque si no, no tiene sentido, o sea, le falta algo al conjunto. Ustedes piensen que un conjunto numérico tiene ciertas características. No vamos a entrar mucho en eso porque esto es parte de álgebra. Pero existe una condición necesaria que es que haya un elemento neutro y un elemento nulo. El elemento neutro es el que no afecta. Y en la suma de 2 números naturales, el elemento que no afecta, ¿cuál es? El 0. Si yo tengo un número A y le sumo 0, el resultado es A. El 0 es neutro para la suma. Y para el producto, o sea, para la multiplicación, el 0 es nulo, o sea, anula el valor que vos tenés. Todo valor multiplicado por 0 te da 0.
Y estas características no las obtenés a no ser que pongas el 0 dentro del conjunto. Porque sin el 0 no hay elemento ni neutro para la suma ni nulo para la multiplicación. Entonces el 0 enriquece el conjunto de los naturales. Pero bueno, acá está la pelea. Hay muchos matemáticos que cuando escriben naturales, escriben incluso n plus, o sea, n más, para los n positivos a partir del 1, o n incluyendo al 0, n0, para decirte que el conjunto lo contiene. O directamente lo escriben. El conjunto naturales lo tomamos con el 0 incluido, o excluimos al 0 del conjunto naturales. Si vas a algún libro de matemática, que no creo que vayan nunca, pero bueno, si algún día se animan a agarrar un libro de matemática y se encuentran con naturales y les explican que tiene al 0 incluido, es por este motivo. Entonces, bien, la humanidad estaba feliz. Todo marchaba relativamente bien. Porque vos pensás, dentro del conjunto de los números, vos tenés que puedes hacer sumas entre números, puedes hacer restas entre números también, podés hacer multiplicaciones y puedes hacer divisiones. Y cada uno, o sea, los elementos del conjunto afectados por los elementos del conjunto te dan elementos del conjunto. O sea, naturales, naturales, naturales. Naturales, naturales, naturales. Y como digo, todo marchaba relativamente bien hasta que salió una cuenta que complicó las cosas. ¿Cuál es la respuesta de esto dentro de naturales? O sea, ¿cuánto da esto para el conjunto de los números naturales, según usted? Exacto, no tiene. En naturales no tiene solución, no existe. Herejía. O sea, piénsenlo de la siguiente manera. Los naturales cuentan cosas, ¿no? Si yo tengo una vaca y el de al lado me dice que le debo 2 vacas, ¿cuántas vacas tengo? En naturales no puedo hablar de que tengo una vaca. O sea, no existen todavía las vacas negativas. Capaz, en un mundo cuántico existen las partículas negativas, pero en el mundo físico que vemos nosotros existen las vacas. No, yo no veo vacas negativas pasando por el campo. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad evolucionó y empezaron las deudas. Obviamente esto se explica más con términos monetarios, ¿no? O sea, debo plata. Es lo más normal que te hablan, pero si ves una vaca negativa es mejor. Entonces empezó a que no me alcanza el conjunto de los naturales para todo. Tuvo que desarrollarse un conjunto que sea más grande que los naturales, que tenga los negativos de los naturales. Y ese conjunto de los negativos se llama Z. El conjunto Z involucra a los naturales y a sus inversos. O sea, te marca que hay 1, 2, 3, el 0 ahora sí está incluido, definitivamente, -1, -2 y -3. Te dice que del otro lado de la línea hay negativos y que estos negativos representan deudas o cantidades que no son positivas. Y ahora sí, en Z, esto tiene solución. La letra N viene de naturales, no, o sea, de naturalis en realidad. Viene de ahí, no tiene mucha magia. La letra Z viene del alemán Zahl, que quiere decir número. Los alemanes habrán dicho, bueno, o sea, que lo encontró, dijo, bueno, todos los números se pueden escribir, entonces, pues le ponemos número al conjunto. Y ya está. En vez de ponerle una E de entero, le pusieron una Z.
para ser inclusivos. Y la N le pusieron en latín, naturalis, pero bueno. No sé latín, así que yo puedo estar pifiando en eso. Pero bueno. Bien, entonces, ahora sí, puedo tener valores y puedo deber cosas. Genial. No hay operaciones que ya estén fuera de mi alcance. Y la matemática vino y dijo, para. Pensé un poco. ¿Y qué pasa si yo quiero partir cosas? Y ahí la matemática de vuelta explotó. Porque, ¿qué pasó? De pronto llegó que yo tenía que compartir. Entonces tenía una pizza, o sea, tengo una pizza, qué sé yo, una calabresa, y tengo que compartir. Y entonces saltó el problema de que, ¿y cómo calculo esas particiones? Porque claro, si la pizza es toda para mí, listo, ya está, mía. Pero si otra persona agarró y dijo, compramos una pizza, entonces, y puso plata, entonces vos le debés la mitad de la pizza, ¿no? O sea, calculo que si puso plata y va a exigir su parte de la pizza. Si no, bueno, te quedas con la pizza entera. Eh, pero la idea es que si son dos personas, hay que partir a la mitad, ¿no? En un contexto de igualdad. O sea, si te querés quedar con más parte de la pizza, bueno, se vuelve más complicada la cuenta. Pero en un contexto de igualdad de dos personas, hay que partir a la mitad. ¿Y cómo se hace para calcular ese partir a la mitad? Una pizza para cada uno te sale muy caro. Entonces salió el problema de que hay que partir a la mitad. Y no hay ningún número para partir a la mitad cosas. Porque esto es una pizza partida entre dos personas. Nacieron las fracciones. Y a partir de acá el mundo se fue al demonio. ¿Qué es lo que pasa con las fracciones? No podemos trazarla como un número entero. ¿Por qué? Porque no hay ningún número entero que sea un medio. ¿Se entiende? O sea, no hay ningún número entero de esta línea que yo conozco que sea 1 partido entre 2. No existe. Entonces hay que crear un conjunto nuevo. Porque sí, porque podemos. Entonces creamos el conjunto Q, que depende de quién lo escriba, tenés doble rayita acá o una rayita al costado. El conjunto Q, que Q viene de la palabra quotient, que es cociente. Acá no fueron muy imaginativos. Cociente significa división en matemática. Entonces, bueno, pusieron quotient y bueno, cociente. Y a partir de acá, esto es un número. Y dijeron, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuál es ese número? Porque un medio está muy lindo, pero mira, acá no hay divisiones, acá hay numeritos. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a tener que calcular una equivalencia. Un medio es una unidad partida a la mitad. Y entonces entramos en el problema de qué es la mitad. Bueno, la mitad nosotros la definimos como la mitad para el sistema decimal. Nosotros trabajamos en nuestra materia y en nuestra vida con un sistema decimal de 10 elementos del 0 al 9. Y después vamos repitiendo esos 10 elementos una y otra vez. Si vos estás entre el 0 y el 10, ¿cuál es la mitad? El 5, ¿no? Porque acá vos tenés una unidad del 0 al 10, ponele que la partimos. Entonces la mitad es 5. Pero claro, está después del 0 y antes del 1. No puede ser el 5. El 5 está acá. Entonces, después del 0 tiene que ser 0, algo. Y antes del 1 tiene que ser antes del 1.
sencillamente antes del 1. Entonces, esto tiene que ser necesariamente 0,5. Porque del entero que vos tenías, te corresponde solo la mitad. ¿Y cuál es la mitad? La mitad del segmento es la que vos asignes la mitad del segmento en tu sistema de numeración. Nosotros, como les digo, tenemos un sistema decimal del 0 al 9. Existe un sistema duodecimal que usamos normalmente para la hora, del 1 al 12, del 0 al 12, que es un sistema de 12 variables, o sea, 12 números. También existe un sistema binario, que es el de las computadoras, el de los dispositivos electrónicos, que manejan 0 y 1, solamente dos números, por eso binario. Existe también el sistema hexadecimal, que usa 16 números, que es el que usan las computadoras. Por ejemplo, para que ustedes tengan colorcitos en los nombres de Twitch, el hexadecimal está metido ahí, porque los colores se usan con hexadecimal. Y así. La realidad es más compleja de la que ustedes imaginan. Pero bueno. Nosotros, para contar, por suerte, usamos un sistema facilito que es 10 elementos, de 0 al 9. Entonces, el 1 medio, a partir de ahí, equivale a un número llamado 0,5, que es la mitad entre el 0 y el 1. ¿Bien? Entonces, tenemos que separar, tenemos fracciones que significan divisiones de objetos. Un medio significa la mitad de A. Y si nosotros queremos encontrar el número que representa ese un medio, hacemos la división entre el 1 y el 2 y me queda 0,5. A ver, tampoco es un capricho, ¿eh? No, o sea, no es un capricho que sea 0,5. Esta es la demostración gráfica. La demostración analítica es que vos tenés a 1 entre 2. Acá empiezan los recuerdos de Vietnam. Y lo que haces es decir, bueno, al 1 no lo puedo partir entre 2. Me va a quedar 0, y si pongo 0, añado un 0 acá. 10 dividido 2, para que se pueda ejecutar, tengo que multiplicar por 5. 2 por 5, 10, al 10, 0. Bien. 0,5. ¿El conjunto Q solo tiene fraccionarios? No, el conjunto Q incluye a todo lo anterior y añade a los fraccionarios. Por eso está englobando todo. Bueno, las fracciones y los decimales son equivalentes. O sea, hay una equivalencia mostrada, acá la tenéis, entre fracciones y decimales. Ambos son lo mismo. Bien. Ahora, vamos a cómo se suman fracciones, que es una pregunta fundamental dentro de todo este tema. Tenemos varios escenarios. Para sumar fracciones, vos tenés varios escenarios posibles, porque a partir de acá se empieza más a complicar la suma. Si vos tenés un medio más 3 medios, ¿no? ¿Cómo haces para sumar? Bueno, acá no hay ningún misterio. Si vos tenés un medio, quiere decir que tenés un objeto dividido entre 2 y tomás una parte. Esto quiere decir un medio. Y 3 medios quiere decir que tenés... O sea, vos tenés lo que sería a un entero, porque vos pensás que siempre estás partiendo entre 2. Entonces, si vos tenés 3, tenés un entero, porque tenés 2 de 2, y después tenés a otro partido entre 2. O sea, porque 3 medios en realidad es 2 medios más un medio. Pero no se compliquen con esto. Sencillamente, tenés mismo denominador. Tenés mismo denominador, es que tenés mismas particiones. O sea, está partiendo todo a la mitad. Entonces, ¿cómo hace la suma? La suma tiene denominador igual y se suman los numeradores.
sea, 4 medios, o sea, 2. Que fíjate, si a este un medio lo transferís para acá, te quedan 2 enteros. Entonces, si tenés el mismo denominador en ambas, se suman los numeradores. Fin, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es la misma. Acá lo que importa es ver la unidad de medida. ¿Y cuál es la unidad de medida? El divisor. Si tenés mismo denominador, es porque están partidos exactamente igual. Y al partir exactamente igual, se suman. O sea, esto es lo mismo que con las vacas. Nada más que con vacas partidas. Y no me gusta dar el ejemplo de vacas partidas, pero bueno. Acá tenemos pizzas partidas. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenés mismo denominador? ¿Qué pasa cuando tenés un medio y le sumás 3 quintos? 2 y 5 no es lo mismo. Tener un quinto de algo y tener un medio de algo no es lo mismo. Entonces vamos a tener que encontrar de alguna forma un punto medio. Y acá es donde vamos a usar un concepto que es el de fracción aparente o fracción equivalente, ¿no? Si yo les digo 2 séptimos y 14/49, ¿ustedes dirían que son iguales? Exacto. Son múltiplos. Y al ser múltiplos, esta equivalencia vale. ¿Por qué vale? Porque si yo hago dividido por 7 ambos, me queda 2 séptimos. Entonces son iguales. Son fracciones aparentes. Puntualmente, ahora mismo, como están igualadas, son equivalentes. Y este truco yo lo puedo usar. Siempre y cuando arriba y abajo se multiplique por lo mismo, yo puedo convertir una fracción en otra. Entonces, la mayoría de las fracciones que nosotros conocemos son una mentira. Son todo lo mismo, pero escrito de diferente manera. Porque yo escribo 2 por 7 y abajo 7 por 7, vemos que esto es multiplicar y dividir por 7. Si sacamos eso, me queda 2 séptimos. ¿Se entiende? Usar este truco me va a permitir resolver esto de acá. Ahí está. ¿Cómo me va a servir? Bueno, pensemos lo siguiente. Yo quiero llegar a tener una misma base, ¿no? Quiero llegar a tener una misma partición. ¿Y cómo hago para eso? El 2 y el 5 tienen que llegar a ser un mismo valor. ¿Y cuál es el valor más chico que une al 2 y al 5? El 10. Entonces, tiene que llegar a ser 10 el denominador. ¿Y cómo hago para que sea 10? Si tengo a un medio, agarro y lo multiplico abajo al 2 por 5. Y para compensar, arriba también por 5, para usarla del aparente. Lo mismo hago con el otro. Al 3 quintos, agarro y lo multiplico abajo por 2 y arriba también por 2, para usarlo de fracción aparente. Si hago esta cuenta, me queda 5 arriba, 10 abajo, y la otra me queda 6 arriba, 10 abajo.
5 y 6, 11 y abajo 10. Fin. Esto es la suma de fracciones de toda la vida. ¿Se entiende? O sea, yo estoy usando este concepto. Estoy agarrando esta herramienta y usándola a mi favor. Porque al 1 medio lo puedo convertir en base 10. ¿Cómo? Multiplicando por 5 sobre 5. Y acá lo mismo, por 2 sobre 2. Sí, ahora vamos con las diferentes. Hay diferentes formas de procesar esto. Pero esto es lo que se hace. O sea, en el trasfondo está esto. Ahora, después se puede mecanizar. Incluso si buscas en Instagram, hay un montón de videos y de fotos de cómo resolver estas cosas. Sí, aunque no lo crean, Instagram se puede usar para eso. Eh, ¿Cómo podemos hacer para sistematizar esto? O sea, porque esta es la verdad. Ahora, ¿cómo se puede hacer más amigable al usuario? Existe un algoritmo. El algoritmo dice que A sobre B más menos C sobre D es igual a AD más menos BC sobre BD. O sea, esta es la fórmula mágica para sumar fracciones. ¿Cómo se aplicaría? A, B, C y D son coeficientes. Entonces, A es el 1, D es el 5, más, en este caso, B, que es 2, y C, que es 3. Todo sobre 2 por 5. 5 más 6 sobre 10, 11 décimos. Fin. E incluso también me he topado con la regla de la mariposa, y es como, hay que hacer amigable la matemática de alguna forma, ¿no? Agarran y dicen, bueno, si hacemos este por este y este por este, te queda una especie de mariposa o algo así. No soy muy bueno dibujando yo. Y bueno, agarras y te queda esto después. Así que bueno, nada. El tema es que lo hagas digerible. Es esto. O sea, siempre es lo mismo. Justamente, hay un caso específico donde te conviene no usar esto. ¿Y cuándo es eso? Cuando son múltiplos. O sea, cuando tenés 1 medio más 3 cuartos. En este caso, no hace falta. ¿Podés usarlo? Sí. ¿Hace falta? No. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4 son múltiplos. Entonces, el común es el 4. Fácil. ¿Cuál es el común entre el 2 y el 4? Y el 2 y el 4 son múltiplos. El 4 es divisible por 2, entonces el común es el 4. ¿Se entiende? No. Y ahora, ¿cómo se arregla esto? Bueno,
Acá puedes usar el truco de la fracción aparente, pero lo más normal es que no hagas eso, sino que digas, esto va a ser nostálgico. 4 dividido 2, 2. Por 1, 2. ¿Se acuerdan? No sé si los torturaban con esto en algún momento. Más. Y acá. 4 dividido 4, 1. Por 3, 3. Y esto te queda 5 cuartos. Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo en realidad? Decís un medio y esto tiene que ser un 4. Entonces, por 2 sobre 2 más 3 cuartos. Y esto ya es un 4. Entonces, no afectás por nada o por 1 sobre 1. ¿Cuánto te queda? 2 cuartos más 3 cuartos. 5 cuartos. No, todos los caminos son lo mismo. O sea, a fin de cuentas, todos los caminos conducen a Roma. Suman como quieran, pero sumen bien, por favor. Es lo único que les pido. Este es el caso que les sirve más cuando tienen denominadores con variables. Porque a veces, si vos tenés, o sea, este es el caso fácil, pero ponele que vos le añadís x a esto y querés complicarte la vida. O sea, 2 sobre x más 3 sobre x. Sobre 2x, perdón, para que sean múltiplos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es el denominador común? Y podés hacer esta fórmula, pero te va a quedar x por 2x, que esto después lleva a 2x cuadrado. Y esto no te va a gustar. Para esquivar esto, ¿cómo haces? ¿Viste que hiciste la multiplicación? Bueno, no hacía falta. ¿Por qué? Porque son múltiplos. X y 2x son múltiplos. El múltiplo es 2x. Porque el 2x ya contiene a la x. Es como antes. El anterior que era. Tenías a 2 y a 4. ¿4 qué es? 2 por 2. Ya contiene al 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué te conviene? ¿Tener 2x o tener 2x cuadrado? Claramente todos queremos tener 2x. No sé. Yo preferiría 2x. Porque después el x cuadrado a ver cómo lo trabajas. Entonces, te conviene usar más cuando son múltiplos, usar esta forma que vimos recién antes que esta fórmula. Pero ¿se puede usar esta fórmula? Se puede. Después se te complica la vida, pero se puede. Principalmente para esquivar el x cuadrado. Hay veces donde no se puede esquivar, donde la vida es injusta, pero bueno, nada, lo iremos tratando a lo largo de la materia, de eso no se preocupen. Ahora mismo traten de cazar lo principal. Claro, o sea, si vos tenés x y 2x, es común 2x. Y entonces, ¿cómo te fijas? ¿Qué le falta a esto para hacer esto? Le faltan 2. Vemos que acá hay un 2 y acá no. Entonces, multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. O agarro y ¿cómo hago? A este por este me queda 2x sobre x, se cancelan entre sí, te queda 2 multiplicado por lo de arriba. ¿Se entiende? O sea, acá o compensás o haces esas divisiones extrañas. Aclaración muy importante. ¿Cuándo son múltiplos? Cuando están multiplicados por números. Pero, por ejemplo, x y x más 1 no tienen nada en común. Nada en común. ¿Se entiende? X y x más 1 son dos cosas totalmente distintas, no son múltiplos.
Igual nada. Ya vamos a ir viendo cómo trabaja con esto. Esto es un pantallazo. Bueno, para multiplicar no hay misterio. La multiplicación por suerte es fácil. A sobre B por C sobre D es AC BD. Fin. Arriba, arriba, abajo, abajo. Patada, golpe. Y te queda. La división, ¿cómo es? A sobre B dividido C sobre D. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá lo más normal es que les haya enseñado que el segundo se da vuelta y te queda una multiplicación de D sobre C, que es AD Se usa la multiplicación. Si no, hay una regla fácil, que es la regla de la herradura o de la orejita, qué sé yo. Algunos le llaman de una forma y otros de otra, que es y ahí saltas directo acá. O sea, A por D, B por C, queda hasta acá. También le pueden haber enseñado el entrecruzamiento AB dividido CD es igual a A por D arriba y B por C abajo. Así lo enseñaban hace tiempo. ¿Cómo me torturaban con esta cosa? Bueno, principalmente es esto de fracciones. Estas son las operaciones básicas. Después vamos a ir con potencia y con raíz, pero más adelante. Ahora, fracciones, ¿no? ¿Ustedes sabían que existen diferentes tipos de fracciones? O sea, todos pensamos fracciones, sí, un número dividido a otro. Bueno, las fracciones tienen una característica principal, ¿no? O sea, todo lo del conjunto Q se define como un valor A sobre un valor B, donde A pertenece a Z y B pertenece a Z menos 0, ¿no? O sea, esta es la definición de la fracción. A pertenece a Z, B pertenece a Z menos 0. Lo de toda la vida. A es un número entero, B es un número entero que no puede ser 0. Ahora, estas fracciones tienen diferentes categorías. A ver, no se asusten. A pertenece a Z, ¿qué quiere decir? Que A es un numerito. 2. Y B pertenece a Z menos 0. B es un numerito que no puede ser 0. 3. ¿Esto qué es? Una fracción. Duh. Ahora, existen diferentes tipos de fracciones, como les vengo diciendo. Son tres categorías. Esta E quiere decir pertenece. En matemática usamos un montón de símbolos raros para decir cosas. En vez de escribir A pertenece al conjunto de los números enteros, ponemos AEZ. En la antigüedad se escribía todo eso, ¿eh? Pero después se empezaron a meter símbolos raros. Bueno, después se pasaron un poco. Donde si ves un libro de matemática con definiciones, un poquito de matemática pura, son todas letras. Que no tienen sentido. Pero bueno. Sí tienen sentido cuando entendés cómo se lee. ¿No existe 2 sobre 0 o 0 sobre 2? 2 sobre 0 y 0 sobre 2 son dos cosas totalmente distintas. El que no existe
es este. ¿Por qué? Porque b pertenece a z menos 0. Esto no tiene solución. Esto sí, porque a puede ser 0. A pertenece a z y z tiene al 0 incluido. Entonces, 0 entre 2, 0. Bien, bueno, decía, por ejemplo, tenemos el 1 medio que te da 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Medio 0,5, lo vimos hace un ratito. Y esto es un decimal exacto. O sea, es la fracción te termina dando un decimal exacto. ¿Por qué exacto? Porque después del 5 hay ceros. O sea, porque vos podés hacer la cuenta 1 dividido entre 2, 0,005. Y después podés hacer 0, 0 por 2, 2 al 0, 0. Y después otra vez 0, 0 por 2, 2 al 0, 0. En matemática, 0,5 y 0,5 millones es lo mismo. En matemática. Si estás hablando en otro lugar, no. Pero en matemática, si es, si a partir del número empiezan los ceros, listo. No escribís los infinitos ceros, sino que escribís el último número antes de los ceros. Y esto se lo considera un decimal exacto. Después tenés las fracciones, que son, por ejemplo, la de un tercio, que si vos haces la cuenta te da 0,33333 e infinitos números 3. A esto se le considera un decimal periódico. ¿Por qué? Porque el 3 se repite periódicamente. Entonces, en vez de escribir todo eso, escribís 3 con un arco. 3 arquito. Porque el 3 es el periodo. Si tu periodo fuera 0,15, 15, 15, 15 y así, en vez de escribir todo esto, escribí 0,15 periódico. Entonces, tenés decimales periódicos y decimales exactos. Y además, tenés unos decimales especiales que, si vos los haces la cuenta, te queda 0,016666. El 6 se empieza a repetir, entonces el periodo, ¿dónde arranca? En el 6. Y esto se llama decimal periódico mixto. O sea, este es el decimal periódico puro y este es el decimal periódico mixto. Porque tiene una parte no periódica y una parte periódica. Esto se llama anteperiodo y esto se llama periodo. El que contiene anteperiodo y periodo es un decimal periódico mixto. Entonces, tenés tres categorías: el decimal exacto, el periódico y el periódico mixto. Después hay formas de volver, o sea, de hacer que un decimal vuelva a ser fracción. Por ejemplo, si el decimal es exacto, vos, si lo multiplicas por 10 entre 10, te queda 5 entre 10 y esto te queda un medio. Para los otros también hay fórmula, pero es una fórmula. Después se las paso en un PDF para que puedan ver cómo convertir un decimal periódico puro a fracción. No hay mucho misterio detrás de esto, es hacer un pasaje. Pero como poder se pueden convertir los decimales, las fracciones a decimales y los decimales a fracciones. Igual no creo que nadie en su vida quiera volver un decimal a fracción, pero bueno, puede pasar.
¿Hasta acá estamos, más o menos? ¿Siguen vivos después de las fracciones? Estos son como 5 años de primario en la cara ahora mismo. Así que podría entender si están un poco aturdidos. Bueno, ahora, pregunta. ¿Existe algo más allá de los números racionales? ¿No? Estos son los racionales del conjunto Q. ¿Existe algo más allá del conjunto de los racionales? ¿O ya está? Ya tenemos todo. Porque piensen que hasta ahora tenemos todo esto y además podemos meter al 0,5 acá, podemos meter al 1,3 periódico acá, al 3,51 periódico acá, acá podemos meter también al menos un medio. ¿Faltan números? Para que se hagan una idea, si tomáramos todos los números que existen, o sea, si tomáramos a todos los números que existen, porque existen más, existen los llamados irracionales, si tomáramos a todos los números, los racionales y los irracionales, y tomáramos al azar un número, casi siempre sería irracional. Casi siempre sería un irracional. Aunque no lo crean. Aunque parezca una locura, es así. Son muchos más los irracionales que los racionales. ¿Por qué? Porque un irracional vos lo podés armar a partir de cualquier número. O sea, por ejemplo, si yo tomo acá, ponele, yo tengo, digamos cualquier cosa, ¿no? Tengo 1,1 y 1,2, ¿no? Entre el 1,1 y el 1,2, que son decimales exactos, hay infinitos irracionales. O sea, yo puedo generar irracionales tantos como yo quiera. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer para tener un irracional es no seguir un patrón. Entonces, si agarro 1,1, 5, 2, 3, 4 y qué sé yo, voy a tener un irracional, porque no se repite. No es ni decimal exacto ni decimal periódico de ninguno de los dos, porque no tiene periodo y no es exacto, si sigue infinitamente. Y lo mismo, cambiarle todos estos números por cualquiera que vos se te imagine y vas a tener un número irracional. O sea, sumales a todos 1 y vas a tener otro número irracional. Sumales a todos 2 y vas a tener otro número irracional. Sumales a todos infinito y vas a tener otro número irracional. ¿Se entiende? Son muchos más porque no tienen un patrón que tengan que seguir. ¿Cuál es la característica del racional? Que el racional se escribe como A sobre B o como 0, tanto. Tiene que cumplir esta característica, tiene que poder escribirse como fracción. En cambio, el irracional no. Cada uno de ustedes puede generar infinitos irracionales que nunca se van a repetir. O sea, por más que si llegan hasta la centésima cifra, ponele, jamás van a repetir los decimales. No, el decimal periódico mixto es un racional. Los irracionales no tienen periodo, ni tienen fin. Son números que continúan infinitamente sin tener un periodo ni un final definido. O sea, que empiecen los ceros, ¿no?
Y mismo, aunque no lo crean, la cantidad de números de los naturales, los enteros y los fraccionarios tienen los mismos números. O sea, existe igual cantidad de naturales que de enteros, e igual cantidad de naturales que de racionales. No así con el conjunto siguiente, que es el conjunto que agrupa a los racionales y los irracionales que los reales. Los reales son mucho más grandes que los naturales. Para que se hagan una idea nada más. Este fue el gran cambio de matemática, donde fue como, ¿qué demonios te pasa? ¿Qué estás pensando? Y bueno, nació todo esto. Los irracionales no tienen nombre, o sea, no tienen una letra asignada, se llaman irracionales. En la guía nosotros le pusimos H para ponerle un nombre, pero en realidad se llaman irracionales. No tienen una letra como conjunto. El conjunto que agrupa a los racionales y los irracionales se llama reales. Ahora la pregunta es, ¿y estos tienen categorías? Hay dos, los irracionales algebraicos y los irracionales trascendentales. O sea, tenés dos tipos de irracionales, los que son algebraicos y los que son trascendentales. ¿Qué los diferencia? A los irracionales algebraicos se los puede conseguir a partir de fórmulas. Ya son un poco más complejas que antes. Pero, por ejemplo, x cuadrado menos 2 igual 0 te permite obtener a x igual raíz de 2. Y raíz de 2 es uno de los primeros números irracionales que se descubrieron. Raíz de 2, si vos calculás raíz cuadrada de 2, vas a ver que son infinitos números no periódicos. Y así, los que se pueden conseguir a partir de fórmulas son algebraicos. Y ahora, existe una categoría que no se puede conseguir a partir de fórmulas, que son las constantes matemáticas famosas que conocemos como pi, como e, como phi, y así. Son constantes matemáticas que existen. No tienen una fórmula que los defina. Por eso son trascendentales. O sea, no hay una fórmula que a vos te dé el valor de pi. Ni hay una fórmula que te dé el valor de e. Tampoco hay una fórmula que te dé el valor de phi. O sea, son constantes que no pueden ser obtenidas a partir de fórmulas. No hay una x cuadrado igual pi que a vos te dé la fórmula. A ver, tiene que ser no trivial, ¿eh? X igual menos pi y que te dé pi te va a dar. Pero el valor 3,14 y eso. Porque pi, a ver, le pusimos un nombre para no escribir el número, porque el número tiene infinitos decimales. No vas a poder escribir nunca. Pero pi representa al 3,14 famoso, e al 2,71 y phi al 1,80 y algo. Pero el tema es que estos son el nombre acotado. Hay infinitos números después del 3,14 y del 2,71. Es más, pi se puede conseguir en cualquier círculo que vos tengas. Si vos agarras el círculo, medís el diámetro, medís el radio, la circunferencia, y los dividís entre sí, te va a dar pi. Trascendentales son. E sale de hacer un límite. E sale de hacer el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre b elevado a la b. O sea, sale de hacer esta cuenta con un b desconocido. Pero no hay ningún valor de b que te dé exactamente 2,71, sino que tiende al 2,71. Acá hablas del perímetro sobre la circunferencia, que se llama pi por la p de perímetro. E se llama E por Euler, que es un matemático famosísimo que después vamos a invocar más adelante.
Y phi tiene que ver con proporciones. O sea, para lo que le interese el tema de arte y todo eso, y estructuras, o todo lo que tiene que ver con proporciones, phi es una constante matemática que está dentro de todo. Se llama razón áurea o número de oro, por si alguna vez se lo cruzaron. Es el menos conocido de los tres porque se ve en proporciones. Y nosotros casi nunca vamos a ver proporciones. Bien. Entonces, estos números, e incluso, a ver, como les dije, cada uno se puede diseñar su propia constante infinita. Hay un matemático que agarró y se creó una constante que es la constante más fácil del mundo, que es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así. Ponen los números uno al lado del otro y es un número irracional. ¿No es genial? Se puede conseguir a partir de un polinomio, pero el polinomio es complicado. Pero bueno, que están todos los números, están todos los números. ¿Y es un irracional? Sí. Porque claro, nunca van a tener un periodo. ¿Se entiende? Igual, a ver, vamos a hacer una aclaración muy importante. Los trascendentales están demostrados que son trascendentales, sí, por reducción al absurdo, que es un método. Pero mañana, mañana, puede pasar que la matemática esté mal y nosotros, alguno de ustedes, agarre y se ponga. Hay una película muy famosa sobre Pi que trata de un matemático. La película es de ultra cine de autor, se llama Pi, justamente. Y el matemático se vuelve loco porque encuentra toda la verdad del mundo de Pi, qué sé yo. Está copado, pero es, es para divertirse. Incluso tiene un tinte de misterio y todo eso. El tema es que pi se supone que es una base infinita porque es un trascendental y aparte es un irracional. Pero ponele que el día de mañana alguno de ustedes se pone a calcular pi, ¿no? Y encuentran que está 3,14, las cifras que ya calculamos ahora en la vida de la humanidad, que son millones, o sea, se calculó millones de cifras de pi. Hay máquinas hoy trabajando sacando cifras de pi. Y de pronto, ustedes agarran y se ponen a calcular y a mano encuentran que empieza como a 14, 15, de vuelta. ¿Y qué acaba de pasar? Se empezó a repetir de vuelta el ciclo. Entonces, listo. Pi tiene periodo. A partir de ese momento pasa a ser un racional. Ya, a partir de ese momento se puede calcular una fracción específica de tipo A sobre B. Va a costar una eternidad, pero se puede. Y entonces pi pasa a ser racional. Igual nada, a ver. Sería un vuelco en la matemática encontrar eso. La persona que lo encuentre pasa de historia, seguro. Seguro. Se le cambia el nombre de pi al nombre de esa persona. Pero bueno, hay que encontrarlo. Es difícil. Así que hasta hoy son trascendentales e irracionales. Ahora bien, el conjunto que agrupa a los racionales y los irracionales se llama reales. Reales no es que es un conjunto novedoso, por así decirlo, pero sí es un cuerpo. O sea, reales no es que añadimos números magos, ¿no? Sino que añadimos los irracionales y los juntamos con los racionales. Reales tiene algo que es una forma de cuerpo, ¿bien? O sea, dentro de reales se pueden hacer casi todas las operaciones. La pregunta es, ¿hay operaciones que estén fuera de los reales? O sea, que no tengan soluciones reales, pero que no sean absurdos matemáticos como por ejemplo dividir por cero. Dividir por cero no se puede en ningún conjunto. Pero ¿hay alguna operación que yo no pueda resolver en reales? Aparte de esa, por ejemplo.
Chicos, no entren en crisis cada vez que no me escuchan. Yo puedo estar en silencio un minuto. Les dije, el micrófono tiene un filtro de audio. Afuera hay alguien con una bordeadora cortando el pasto. Si no lo escuchan, está perfecto, porque el filtro está funcionando. No entren en crisis tan rápido. Bien. Existe una operación que no se puede resolver, porque las multiplicaciones, las sumas, las divisiones y las restas se pueden hacer. Pero existe algo que no se puede hacer. ¿Qué es esto? Ahora, ¿cuál es la solución de esto? Hasta hace 200 años esto era vacío. O sea, vos calculabas raíces de una cuadrática, te daban negativo, ya está. No tiene raíces, fin, no existe. Y después salieron un par de personas a decir, mirá, necesitamos que esto tenga solución porque si no las cuentas no nos dan. En toda la parte de electrónica y telecomunicaciones, esto es vital. O sea, por todos lados tenés unidades imaginarias. Tenés raíces de -1 y cosas así. En matemática aplicada esto se usa mucho. Entonces, se decidió que esto es I. I es la unidad imaginaria. Normalmente se usa una I en imprenta minúscula, pero mi I en imprenta minúscula es peor que mi I en cursiva. Así que adáptense. Igual no vamos a ver mucho de esto, es solamente para darles una noción, para que sepan que existe algo más allá de la caja. ¿Se entiende? Entonces, se dijo que la raíz cuadrada de -1 es I. ¿Por qué? Porque puedo, sencillamente. Entonces, a partir de ahí se creó una nueva matemática, porque esto es la unidad imaginaria. Entonces crearon a los números imaginarios. Los números imaginarios son un conjunto aparte. Y los reales más los imaginarios conforman el conjunto complejo. O sea, un conjunto que agrupa a todo y se llama complejo. Ahora, las cuentas, por ejemplo, como raíz de -4, tienen solución. Por ejemplo, yo puedo separar al -4. Todos sabemos que -4 no es otra cosa que -1 por 4. O sea, creo que de esto no existe duda. -1 por 4 es -4, ¿no? Y ahora, la radicación se distribuye con respecto del producto. Así que esto es -1 por 4. ¿Y raíz de -1 qué es? I. ¿Raíz de 4 qué es? 2. Entonces, ¿esto cuánto es? 2i. Ya está, tenemos nuestro número. Raíz de -4 es 12. Y bueno, preguntarán, digo, genial, ¿y? Pero bueno, esto sirve. O sea, se puede manejar, se puede trabajar y bueno, tenemos forma de manejarlo. Ahora, complejos trae otro problema, además de que existen los imaginarios. Que ahora, todo número complejo no se escribe como escribíamos nosotros. Vos das clase y de pronto todo el mundo se acuerda que te tiene que mandar un mensaje con algo importante. Pues bien. Decía, esto que tenemos acá es un número imaginario. ¿Bien? O sea, 2i es un imaginario. Si vamos a reales,
el número real 2 sigue existiendo. O sea, yo en complejos voy a poder encontrar a 2, ¿no? También voy a poder encontrar a 2i, porque claro, creamos el conjunto para que esto tenga solución. El problema es que no es tan fácil. O sea, los números complejos no se escriben así. ¿Cómo se escriben? Bueno, si vos querés escribir un número complejo, vas a tener que invocar una variable z, o sea, un número complejo z, le llamamos así porque este va a ser el que venga a cumplir el lugar del 2, por ejemplo. Y el número complejo z va a estar definido de forma a más b por i, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria, sabe por i. Todo número complejo z va a tener parte real y parte imaginaria. Entonces, si yo quiero escribir al número 2, que es un número real, 2, o sea, 2 de los reales, si lo quiero escribir en complejo, ¿cómo lo voy a escribir? Y la parte real, ¿cuánto va a valer? 2, porque es un número. ¿Y la parte imaginaria cuánto va a valer? Y si estamos hablando del número real 2, 0. No tiene parte imaginaria. ¿Qué parte imaginaria tiene 2? Nada, fin. Ya está. Si queremos escribir al número imaginario, o sea, el número imaginario 2i, ¿cómo lo escribimos? Y parte real como que no le veo. 2i es todo imaginario. Entonces, 0 más 2i sería al número imaginario 2i. Entonces, los números reales se escriben con 0i. Los números imaginarios se escriben con 0 reales. Y si quisiéramos escribir un número que sea complejo, un número complejo en serio, le ponemos, por ejemplo, 2 en parte real y 2 en parte imaginaria, y listo. Este es un número complejo, complejo. Ya está. No es un número real ni es un número imaginario. Es las dos cosas. Es un complejo. Entonces, los reales se escriben con parte real, los imaginarios con parte imaginaria y los complejos con ambas. De esto no se preocupen, no se abatate. No lo vamos a ver. Yo les dije, esto es para que tengan una noción. Nada más. Una leve noción. Yo me estoy saltando un montón de reglas para dar esta explicación sencilla. Pero esta es la parte masticable, por así decirlo. Para que solamente tengan una idea de que existe algo más allá de los complejos. ¿Bien? En la carrera nunca lo vamos a ver. A no ser que estudies electrónica, esto no lo vas a volver a ver jamás en tu vida. O ingeniería o algo así, los números complejos van más allá de cualquier planeta. Ahora, pregunta. Supongo que son muy jóvenes para entender, pero pregunta. Eh, Tengo una línea numérica, ¿no? Con numeritos hermosos. Tengo 0, tengo 3 medios, tengo pi, tengo menos e. ¿Dónde meto a los imaginarios? Pregunta. ¿Dónde meto acá a los imaginarios? ¿Dónde están?
en cualquier lugar. En la imaginación. En ningún lado. En todas las. A esto se le llama recta real. ¿Listos para que les estalle la cabeza? En ningún lado de todos estos. Esto está completo, ya está. Los números reales completan la línea. Los racionales y los irracionales completan todo. Se pone otro eje, o sea, se agrega un eje extra, que es el eje imaginario. Y ahora, a la unión de estas dos cosas, a la recta real y al eje imaginario, el lugar donde están, o sea, el lugar que los contiene a los dos, el lugar donde están los dos ejes, estos, es el plano complejo. O sea, la unión de dos ejes te genera un plano. Entonces, ¿dónde están los imaginarios? En la recta vertical imaginaria, que está dentro del plano complejo. O sea, ya no tenemos más un eje. Ahora tenemos dos ejes que forman un plano. Y acá tenés todos los que son i. O sea, tenés i, tenés a 2i, tenés a 3i y así. Z1 vos lo podés ubicar en la parte real. Z1 está acá. Z2 estaría acá. Este sería Z2. Porque solamente tiene parte imaginaria. O sea, solo parte real en la recta real. Solo parte imaginaria en la recta imaginaria. Y el complejo que une las dos sería 2 de real, 2 de imaginario. Este sería Z3. Igual acá me estoy saltando todas las reglas de los complejos, ¿eh? Pero más o menos funciona así. Después tenés arcos de apertura, tenés coordenadas polares, tenés un montón para tirar. Pero bueno, esto te sirve para tirarle un datazo. O sea, estás en una conversación de gente que sabe algo de matemática y empezás. ¿Sabías que las coordenadas polares? ¿Sabías que el complejo Z se forma de una forma A más B por I? Bueno, hasta acá llegamos con los números hasta hoy. Hasta hoy, este es el plano, o sea, el grupo complejo es un grupo que se supone que es autosustentable. Todas las operaciones dentro de complejos llegan a complejos. Entonces se supone que es un grupo cerrado. En lugar de reales, que hay cosas que están fuera de los reales, complejos, está todo dentro de complejos. No me vayan a confundir esto con los ejes cartesianos, por favor. Esto es el plano complejo dentro del conjunto de los complejos. Nada tiene que ver con X, con Y y con nada. ¿Bien? Nada. Esto es números complejos. Ahora, existe un conjunto más, pero es un conjunto del que no podemos hablar. Es el conjunto de los números desconocidos. Igual esto ya entra dentro de filosofía matemática, ¿eh? O sea, está mucho más afuera de lo que nosotros vemos en la materia o lo que ve cualquiera en matemática. Es el conjunto de los números desconocidos. Creo que en la parte de videos extra hay un video sobre eso, un par. Si
En matemática es tan amplio porque hay números, escuchen bien porque esto flashea un poco. Hay números que no tienen ni van a tener nombre, ni los vamos a poder conocer nunca. Y esos números son los números desconocidos. Sí, y bueno, si los conocieras, ya no serían desconocidos y pasarían a estos conjuntos. Por eso no podemos hablar de ellos, porque no los podemos conocer. Porque si los conocemos, ya no son desconocidos y pasan dentro de los conocidos. ¿Se entiende? Por eso no podemos analizar el conjunto. Y esto se debe a que los reales son infinitamente grandes. Entonces no existen. No los podés conocer. Existen, pero no los podés conocer. ¿Entiendes? Igual esto ya se va muchísimo del curso. Nosotros nos quedamos en reales, por suerte. Existe algo llamado, o sea, la teoría de grupos de Cantor, lo que primero que dijo fue que los naturales y los reales, o sea, los naturales son iguales a los enteros. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción, muy pequeña, ¿eh? O sea, vos pensaste lo siguiente, los números naturales son infinitos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los números naturales son iguales, o sea, la cantidad de números naturales es igual a la cantidad del conjunto Z, que es igual a la cantidad del conjunto Q, que son infinitos, ¿no? Esto se puede demostrar fácilmente. La idea es que son todos infinitos, pero son igualmente infinitos. En realidad se caracteriza con Aleph sub 0 al conjunto infinito de los números naturales. Pero esto igual no le presten atención. Existe también el conjunto de los reales, que tiene un conjunto de forma Aleph sub 1. Reales, reales, es más grande que naturales. Solamente si tomamos el intervalo 0, 1, hay más números en 0, 1 de los reales que lo que hay en naturales. O sea, es más grande el infinito entre 0 y el 1 que el infinito este de los números naturales. Esto tiene una demostración que es la demostración de la diagonal de Cantor, justamente, donde dice que si vos generas números acá, vas a encontrar que hay más números acá adentro que acá adentro. Y esperen, todavía falta. Piensen que hay números acá adentro que no se pueden ordenar de ninguna manera y que tampoco se pueden encontrar. O sea, hay más números que palabras para definir a los números. ¿Se entiende? O sea, hay números que no pueden tener nombre. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de numeración no nos permite ni siquiera nombrarlos. Igual, nada. De esto si quieren ahondar es teoría de conjuntos y es muy interesante. Suena hasta contraintuitivo, pero
Es así. Bueno, vamos a ver rápidamente distancia entre puntos. eh, para ver el segundo tema. No tardamos nada, igual la clase que viene vamos a hacer un poco de práctica. Así volvemos un poquito a la normalidad. Digamos que tenemos un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Ejes cartesianos son un sistema de referencia. El eje de abajo se llama X, el eje de arriba se llama Y. El eje X se llama también eje de abscisas y el eje Y se llama eje de ordenadas. Ahora, las abscisas y las ordenadas son solamente ejes de referencia. O sea, X y Y se toman como ejes de referencia. Porque vos tenés que meter dos ejes para tener una unidad lateral y una unidad vertical. Así, con dos unidades vos podés ordenar cualquier punto en el plano. Todo punto que esté ubicado en algún lugar del plano, el punto A, por ejemplo, puede ser ubicado con dos coordenadas. Coordenada X y coordenada Y. También podemos llamarlas de diferente forma. X sub 1 e Y sub 1. Y todo punto del plano coordenado XY, o sea, esto ya es un plano, ¿se acuerdan? Recién lo dijimos, era el plano complejo, este es el plano cartesiano. Se llama así por Descartes. René Descartes fue el primero en proponerlo, formalmente, ¿no? Después hay un montón de peleas sobre el plano cartesiano, pero bueno, es el más sencillo y más fácil de usar. Todo punto de XY puede ser descrito con las coordenadas XY. O sea, ¿para qué las tenés si no las vas a usar, no? Entonces, ¿cómo se ubicaría al punto A? El punto A lo puedo ubicar de forma x1, y1. ¿Por qué? No hay por qué. No, bueno, sí hay por qué. El por qué es porque x... ¿Por qué decimos xy? ¿Por qué? Bueno, por convención. O sea, para que todos hablemos igual y no tengamos que andar explicando, no, yo tomo a la i como primer coordenada. Nada, no tomes a la i como primer coordenada porque todos los matemáticos tomamos a x como primer coordenada, dejate dicho. Sencillamente es eso. Se nombra primero la coordenada x, después la coordenada. Si hay una coordenada z en R3, se usa la coordenada z después. Pero todo punto del plano se puede ubicar por coordenada x primero, coordenada y después. Todos hablamos igual, todos nos entendemos. Si algún loco viene a decirte primero va la coordenada y, bueno, en su sistema capaz, pero después vas a tener que compararlo con tu sistema para ver que es el mismo. ¿Se entiende? O sea, todo punto tiene coordenada xy. Y si hay dos puntos con la misma coordenada xy, no son dos puntos, es el mismo punto. O sea, si hay otro que tenga x1 y 1, es igual al punto A. Si tenemos otro punto cualquiera en otro lugar del plano, de punto B, por ejemplo, estoy muy imaginativo con los nombres, pero bueno, síganme la idea. El punto B va a estar ubicado en otra coordenada x, llamada x2, y en otra coordenada y, llamada y2. ¿No? ¿Y cómo se va a llamar entonces el punto? X2 y 2. Vaya, qué sorpresa. Ahora, pongámosle nombre a las letras. Digamos que esto de acá se llama 1 y esto se llama 1. Porque sí. Porque 1, 1. Para hacerla fácil. Entonces, A, ¿cómo se llama? Y si está en 1, 1 se llama 1, 1. Y si B está en 2, 2, ¿cómo se va a llamar B entonces? 2, 2. O sea, no hay misterio detrás de esto.
Así es como te puedes ubicar en el Google Maps, por ejemplo. O sea, si vos agarras el Google Maps y vos te pones a ver qué es lo que hace Google Maps, busca latitud y longitud, que son las líneas imaginarias que separan al mundo, o sea, el ecuador y el meridiano, latitud y longitud, que son X e Y, sencillamente. ¿Y cómo te puedes ubicar a vos? Buscas tu latitud, tu longitud y listo, estás ubicado. Así de fácil es ubicarte en un mapa. Dos datos nada más. Después, bueno, los celulares tienen más tecnología que eso, pero no nos vamos a meter en ese detalle. Ahora, ¿cómo hago para calcular la distancia que los separa a A y a B? Bueno, la distancia que los separa, la distancia a calcular cuando pidamos distancia, ¿no? O sea, si se pide calcular la distancia entre A y B, es la distancia en línea recta. Porque acá podrías agarrar y calcular, agarrar acá, dar vueltas y volver hasta acá, y esa sería otra distancia. Sería más grande, por supuesto. O sea, ¿viste cuando alguien te está contando una historia y de pronto empieza a dar vueltas, a divagar, a contarte historias paralelas, a contarte trasfondo histórico y después vuelve a leer y te cuenta el fin? Bueno, acá no. Acá contamos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue el desencadenante y cuál fue el final? Sencillo, corto. Entonces, queremos calcular la distancia entre A y B. ¿Cómo hacemos para calcularla? Bueno, en matemática, donde vos levantes una piedra, donde vos analices un detalle, aparece mágicamente un triángulo. En la antigüedad era muy común meter triángulos hasta en la sopa. Y acá no sirve. O sea, me sirve. Sencillo. Sí, nadie vio el triángulo hasta que lo marqué, pero bueno. Hay un triángulo. Y no es un triángulo cualquiera. Es un triángulo con un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Y si se acuerdan, era hipotenusa, cateto 1, cateto 2. Y había un teorema famosísimo, que es el teorema de Pitágoras, que decía que h cuadrado es igual a c1 cuadrado más c2 cuadrado. O sea, invocamos al griego antiguo ese Pitágoras. ¿Y por qué lo invocamos? Porque me sirve calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, ¿qué es? Es la distancia. Entonces, yo en vez de escribir hipotenusa, escribo distancia. ¿Y los catetos qué son? Bueno, el cateto 1 y el cateto 2 no son otra cosa que lo que separa un x del otro. O sea, la distancia de un x al otro se le llama delta x. Y la distancia de un y al otro se le llama delta y. Entonces, a esto yo lo puedo escribir como delta x cuadrado más delta y cuadrado. No, todavía estamos en la primera. Ya quedan 3 minutos y ya arrancamos con la segunda clase. Ahora, delta de x cuadrado. ¿Qué es? O sea, delta de x, ¿qué es? No sé si vieron física en algún momento de sus vidas, sabrán que delta de x es la variación de x, o sea, delta es una letra griega, que es un triángulo cuando se escribe mayúscula. La variación de x es x2 menos x1, o sea, el x final menos el x inicial. Esto es delta de x. Y delta de y es lo mismo. El y final menos el y inicial, la resta de los dos, te da la variación. Y esto de acá es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Si querés te la anotas a esta como la fórmula de la distancia y ya está. Si no, la podés desarrollar desde Pitágoras. Hay otra forma de escribirla que es exactamente lo mismo pasando el cuadrado.
distancia es raíz de x2 menos x1 más y2 menos y1. Es la misma fórmula, nada más que está expresada de diferente manera. ¿Es más fácil con una regla? Sí, suponiendo que tus medidas no son de millones. O sea, si el punto A está en 1.500.000 y el punto B está en 100.550.000, a ver cómo lo hace con una regla. Porque para hacerlo con una regla tiene que estar a escala. Ajá, pequeño detalle. Esto no está a escala. Para empezar, acá no hay una distancia prudencial, el gráfico no está a escala, no es de 1 en 1. Hay un montón de detalles. Bueno, ¿de dónde sale la fórmula de distancia? De Pitágoras. Pregunta del examen, Pitágoras. No le voy a pedir los de las deltas porque nadie se los guarda, pero bueno. ¿Y cuáles son las fórmulas? Son estas. Ahora, ¿cómo se usan? Que ya está, terminamos con esto. ¿Se acuerdan que esto es x1 y 1 y esto es x2 y 2? Yo los nombré así porque, bueno, se me cantó. Bueno, si esto es x1 y esto es y1, y esto es x2 y esto es y2, que lo dijimos antes, son los datos de la fórmula. Distancia cuadrada, 2 menos 1 cuadrado, más 2 menos 1 cuadrado. Distancia cuadrada, 1 cuadrado, más 1 cuadrado. Distancia es raíz de 2. ¿Ven? Así puedes calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. Igual esto lo vamos a volver a ver. Vamos a ver un ejemplo en la clase que viene. Un ejemplo de vuelta, pero más tranquilo, porque ahora les di toda la teoría para que quede grabada. Pero en la clase que viene hacemos un ejemplo fácil de esto. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, chicos. Si tienen alguna duda, aprovechen. Tomamos unos minutitos. Y si no, nos estamos viendo el día miércoles. ¿Bien? De la guía, con lo que vimos, pueden hacer. Denme un segundito que mire. ¿Cuál es la guía? La guía, la guía. De la guía pueden hacer la práctica 0 completa, la 1 del 1 al 5, también el 11 y el 12 y plantear el 13 y el 14. Después, igual, si no, se los mando por el grupo. Ahora viene la misma clase, pero para el grupo de 10 a 13. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa me mandan por el grupo. Ahora nos tomamos unos minutitos para tomar aire y empezamos con la clase de 10 a 13.